Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro programa de entrevista a través de radiointernauta.com con este servidor Carlos Reni y, como siempre, una invitada muy especial como lo es Mercedes Rojas, invitada directamente desde Santiago de Chile. Ella es venezolana, pero ha incursionado también no solamente en el área de la nutrición, también es locutora, es comunicadora social, es animadora, en fin. Y en este caso, el tema de hoy va a ser tratando el tema del VIH, puesto que ha escrito un libro genial que se llama Adonis y Venus, un libro que nos ha traído, nos va a presentar esta noche, aquí, esta tarde, esta mañana, dependiendo del sitio donde ustedes se encuentren, en cualquier parte del mundo, van a partir de este momento a presenciar y a escuchar a Mercedes Rojas. Bienvenida, Mercedes, a Radio Internauta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos Reni, un abrazo virtual en estos tiempos de pandemia y bueno, gracias de nuevo por la invitación y por poder conversar en este instante para que nosotros podamos poner la información en movimiento en relación a Adonis y Venus, al libro. Claro, por supuesto, tú has sido una profesional que se ha dedicado mucho tiempo, no solamente a la nutrición, sino también en el área de las enfermedades de transmisión sexual. Eso prácticamente, básicamente es lo que vamos a tratar en este momento, en este programa de hoy, porque Mercedes nos interesa mucho saber cómo podemos manejar este tema, que no es tan fácil tampoco, tienes que ser una especialista como tú y que has escrito un libro, como lo se llama, es Adonis y Venus, una versión que nos lleva a informarnos sobre el VIH-Sida. Cuéntanos de tu libro y cuéntanos cómo te ha ido con esta gran producción actual. Bueno, mira, Adonis y Venus nace desde hace muchos años. En mi mente estaba el proyecto de escribir un libro y siempre decía, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro. Y las personas que me veían que como nutricionista había incursionado en el área de la inmunología, del sistema de defensa, siempre me decían, hasta mis pacientes, que escribiera. Y imagínate tú una nutricionista trabajando esa área en donde no nos formaban, porque yo me gradué en el año 1989, estaba muy joven y estaba muy joven el tema del VIH, porque el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es la pandemia del siglo pasado que vino y se quedó con nosotros y que todavía en este siglo sigue estando entre nosotros. En aquel Interesante. entonces se decía... Interesantísimo, interesantísimo porque Diga, hay muchas personas que creen que el VIH ahora con la pandemia ha distraído mucho y piensan que el VIH ya no existe, ¿no? Muchas personas ya piensan que el VIH ya no es un peligro para la humanidad. ¿Qué opinas? no, no, sigue siendo porque hay alta transmisión, sobre todo cuando la gente no utiliza los métodos de barrera, es decir, no se protege durante la sexualidad. Y más aún, si hay el permiso para vivir con libertad la relación sin protección, se corren todos los riesgos, no solamente de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, sino también otras infecciones de transmisión sexual, bacterias y otros. El virus de hepatitis, por ejemplo, la hepatitis B, nosotros podemos contraerla también. Así que es importante que la gente tome ese mensaje de prevenir, de cuidarse, de protegerse y proteger a las personas que pueden estar en casa esperándolo con amor. ¿Ok? El VIH a veces llega a la puerta de la ama de casa y la ama de casa ha sido una persona abnegada, entregada a la relación de pareja, pero su compañero sexual probablemente trae esa donación al hogar. Yo me Y acuerdo, en Adonis y Venus, yo me acuerdo que nosotros pensábamos que el VIH era específicamente, o pensamos que era más peligroso o más probable era el homosexual, ¿no? ¿Qué has pensado entonces en la ok, actualidad con respecto? eso está descartado. Ah, Mira, también se decía que era la gente promiscua, entendiendo por promiscuidad que tú tengas dos parejas o más al año. mm, Entonces, si usted se separó de su pareja, se divorció en el mes de enero
y en el mes de noviembre tiene una segunda pareja, o en septiembre tiene una pareja y otra en diciembre, ya usted entra dentro de los cánones de una persona promiscua. Entonces, el término promiscuidad está excluido en todo lo que es el VIH. ¿Por qué? Porque puede ser, y de hecho a mí me tocó atender hace muchísimos años, una chiquilla de 14 años de edad, una sola pareja sexual, la chiquilla era virgen, y ella contrae el virus de VIH a través de su única pareja. No había promiscuidad en ella. Lo único que no hubo fue protección. No utilizaron métodos ni para evitar embarazo, ni tampoco para evitar la transmisión del virus. O sea que Te iba a comentar que esto nos demuestra que definitivamente nosotros tenemos que analizar también el hecho de las probabilidades están expuestas a cualquiera de nosotros, ¿no? a la orden del día. Sí. El VIH no respeta edad, no respeta género, no respeta conducta sexual, es decir, le da a hombres, le da a mujeres, le da a homosexuales, a bisexuales, a heterosexuales, le da a gente del clero, le da a las milicias, le da al caballero educador, le puede dar al maestro, al médico, al ciudadano común, al obrero, a la secretaria, o sea, al presidente, al gerente, al nutricionista, a todo el personal de salud, porque a veces sí, porque también puede ser creemos por que... transmisión de cuestión de sangre, ¿no? También cuando hay... Mira, suceder. una vía es con recibir sangre de alguien que tenga el VIH, pero eso es complicadísimo. Te voy a explicar por qué. Porque en los bancos de sangre, esas sangres que han donado pasan por una cantidad de evaluaciones y chequeos y no es administrada a alguien hasta que eso no está en óptimas, ¿ok? En óptimas condiciones. Entonces, otra manera de que ocurra la transmisión es a través de la lactancia materna, porque el virus puede transmitirse de un 14 a un 16%. Ese es el riesgo que hay. Pero a nivel mundial, los 30 y tantos millones de personas que viven en el mundo con VIH lo adquieren en su 95% a través de relaciones sexuales sin protección. Aprovecho también para decir que una madre que esté embarazada y que desconoce que tiene el virus de VIH, pero tú sabes que ahora dentro del protocolo de atención de la mujer embarazada, en el segundo y en el tercer trimestre se le hace su prueba de VIH, de detección de anticuerpos. Y puede ser que ella no estuviese enterada hasta ese instante y se entera después que esté embarazada que está viviendo con el virus de VIH. Y escúchese bien, la persona vive con el virus. ¿Ok? Una cosa es vivir con el virus, que tiene varias condiciones, como es dormir bien, nutrirte adecuadamente, tomar tus tratamientos antirretrovirales, asistir a tus controles médicos, en fin, tener una vida saludable desde el punto de vista sexual, pero utilizando los métodos de barrera que evitan que tú te reinfectes y evita infectar a otros. Muy importante eso. La embarazada, vuelvo al tema de la embarazada, pues por supuesto, tiene la posibilidad de transmitirle a su niño, a su feto, el virus, lo pone en contacto, pero ¿qué se hace? Hay un protocolo que se llama protocolo ACTG. Por ejemplo, en Venezuela se hace ampliado ese protocolo que es 076. ¿Y en qué consiste? En administrar un tratamiento, evitar el parto, sino que se hace una cesárea planificada y se rescata ese bebé sano, ¿ok? Ese bebé va a quedar libre del virus si solo si cumple la parte de tratamiento que le corresponde al bebé. Es decir, la mamita recibe su tratamiento durante el embarazo por vía oral, y en el momento del nacimiento se hace la cesárea, ella recibe un tratamiento en ese instante y el bebé cuando nace durante 6 semanas va a recibir también un antirretroviral, un tratamiento antirretroviral, mejor dicho. De esa manera, al cumplir ese tratamiento, o sea, antes de que nazca, durante el nacimiento también se administra, y posterior a eso, ese bebé cumple su vía oral, que es un jarabe que se le da, sencillamente ese niño queda libre de virus. Es decir, que hay un 100% de éxito de erradicarlo. Bien importante ese detalle.
¿Dónde nació la idea de Adonis y Venus? ¿Cómo fue esa inspiración para tu libro después de que lo pensaste, lo soñaste y le hiciste realidad? ¿Pusiste un plan de acción? ¿Cómo fue esa inspiración, Mercedes, para crear esta gran Mira, publicación que seguramente va a ser muy útil también, ¿no? Para la humanidad, para tus sí, lectores. Adonis y Venus nace sin nombre, primero. Nace la idea de escribir, pero no escribir de nutrición, no escribir un libro didáctico de cosas médicas. No, nace para hacer que la población reflexione, para que la población tome conciencia. Mm, Y Adonis y Venus nace realmente de un sacerdote que fue atendido por mí. Y esa persona me insta a que cuando él fallezca, yo escriba y que escriba su historia. Y yo le dije, jamás puedo escribir una historia tal cual porque tendría problemas legales, ¿no? mm. Pero bueno, Adonis y Beno empezó en mi mente cuando llegué a Chile. Cuando llegué a Chile, esa vida del migrante, donde no tienes la documentación y estás en todo ese proceso migratorio, yo dije, ahora tengo el tiempo, tengo años de vivencias, de experiencias, de conocimiento. Yo dije, es ahora. Y me senté a escribir en el computador y empecé a soltar las ideas y luego fui articulando, haciendo cambios, haciendo versiones de las historias. Luego empecé a establecer un orden y dije, de estos grupos no he hablado, de estos grupos no he hablado, y empezó la estructura de aquel libro que tiene 13 capítulos. Tiene un capítulo dedicado, tiene 4 capítulos que están dedicados a las estaciones del año, ¿ok? La Mm. primavera en nuestras vidas, dedicado a todos los casos de jóvenes, de adolescentes, ¿ok? Que creen que a ellos no les va a llegar el VIH tocando la puerta de su vida. Además tenemos otoño en nuestras vidas. Otoño en nuestras vidas presenta casos de personas de la tercera edad que jamás pensaron que el no protegerse los iba a poner en contacto con el VIH. Además de eso, tengo verano casual. El capítulo del verano casual está dedicado a los niños que probablemente no pidieron tener el VIH y que en el momento que nacieron, sus padres o su madre desconocía que vivía con el virus. Y entonces estos nenes, pues, estos niños, estos chiquillos, nacieron viviendo con el virus. Es decir, no recibió la mamá la protección adecuada y no se pudo hacer la prevención. Pero Y el el libro, invierno, el libro que tú estás llevando en los actuales momentos es vivencial o también es narrativo, también, o sea, tiene varias facetas. es una Cuéntanos. narrativa de casos. Es Ah, una narrativa de casos que de hecho, dentro de las exigencias de los escritores, pues está enmarcado en la ficción y en la literatura, mm, no en la parte de salud, en la parte médica, ¿ok? ok. Porque yo pude haber hablado con alguien en el metro o pude haber hablado con alguien que me quiso hacer partícipe de su historia. Mm, Por supuesto, yo no tomé la historia igual, la versioné y le ejecuté cambios, ¿ok? mm, Por eso es que se llama Adonis y Venus. Adonis son todos los personajes masculinos, todas las historias referidas a los caballeros. Y Venus son todos los casos referidos a las damas. No importa si es una damita adolescente, si es una damita más chica o si es una mm. damita del otoño en nuestras vidas. Uy, me asusté. Cuéntanos algo importante con respecto a tu libro. La referencia que se hace también, me imagino también, de algunas recomendaciones también para las personas puedan prevenir esta gran enfermedad que ha afectado a la humanidad, ¿no? Durante tanto tiempo. O Sí, solamente, sí. bueno, mira, Mm, yo presento los casos y hay algunos pasajes donde me permito decir cómo se transmite el VIH, como se lo estaba mm, mencionando recién, a través de compartir jeringa, las personas que se administran drogas, ¿ok? Intravenosas, que ok, gracias a Dios parece que cada vez es menos, ¿ok?
Pero además de esto, también hago énfasis en la transmisión vertical de la madre embarazada viviendo con VIH para evitar la transmisión al bebé. También hago énfasis en eso, para que esa información esté al alcance de la gente y se dé cuenta que voluntariamente puede acudir a su control médico y puede solicitar ayuda y orientación. Eso es muy importante. Qué bien, qué Otro bien. aspecto importante que tienen las historias que están versionadas es que yo no hago ningún enfoque crítico de la historia. No critico nada la vida de las personas, hayan hecho lo que hayan hecho. Sencillamente la pongo, la expongo a la orden del lector y que el lector saque sus propias conclusiones y se dé cuenta, por ejemplo, que en un capítulo 8, donde se ven los casos de los varones, su inicio sexual, porque me di cuenta que muchas personas del sexo masculino me comentaban que habían iniciado a los 8 años su vida sexual, su contacto sexual. Y eso llamó poderosamente mi atención, porque me parece que es muy temprano para tener un inicio de la sexualidad. Entonces, donde no hay orientación, donde en el libro te presenta cómo un niño le comenta a otro, cómo a veces un niño de 13, 14, 15 años se puede sentir experto frente a sus con discípulos, a sus compañeros. Y resulta que en ese ego de que domina mucho, de que tiene mucha experiencia, confunde e involucra a otros chicos. Entonces, en el libro se consiguen muchas historias donde tú puedes ver que a veces la mamá y el papá dejan a manos de, o sea, sus hijos a manos de cualquier persona, incluso a veces de la familia, y siempre el abusador está muy próximo a ese niño. Y un niño que es abusado, que es sometido, sencillamente es un niño triste, es un niño cabizbajo, un niño que no disfruta placeres de la vida, no quiere salir de su habitación o le da igual jugar que no jugar, es un niño que se va entristeciendo y peor aún, guarda totalmente ese secreto que lo acompaña. De hecho, hay niños que han llegado a irse del espacio terrenal llevándose ese secreto de que alguien muy cercano a ellos en el grupo de familia los ha abusado. Hay otra cosa, Mercedes, que antes yo recuerdo cuando lo hizo famoso el actor, por ejemplo, el actor del grupo Queen, por ejemplo, o el actor famoso de Hollywood, que hizo famoso, mucho más popular el conocimiento en la gente de esta enfermedad tan dramática, se ha llevado tantas vidas, ¿no? Pero muchas veces hay personas anónimas, ¿no? Que muchas personas que fallecen, más por no ser famosos, pues pasan desapercibidos de cierto modo a nivel informativo. La gente pues no tiene la real, digámoslo, capacidad de captar este tipo de enfermedades, cuando sí hay páginas web donde se conocía. Yo me acuerdo en una oportunidad, cada día cuántos morían por el VIH en el mundo, y era impresionante. Cada hora iba muriendo gente cuando la enfermedad estaba Y empezando en sigue su apogeo. ocurriendo, Y sigue ocurriendo, ¿verdad, sigue Mercedes? ocurriendo. Okay. Sigue ocurriendo y creo que no hay razón de ser de que eso ocurra. No hay razón de ser de que el número de infectados con el virus esté alto. Si existen métodos de protección, si existe tanta información científica al alcance, si ya hoy por hoy hay tantos profesionales formados. Aprovecho para decirte que hay un capítulo que está dedicado a los aportes de profesionales y de aquellas personas que quisieron cooperar. Hay una médico inmunólogo que en sus palabras, porque le pedí a todos que no tenía por qué ser lo científico, lo complejo, no, que yo quería que ese libro estuviera al alcance de cualquier mamá, de cualquier papá, de cualquier joven, que lo pudiera leer y sencillamente despertar de ese sueño profundo donde a veces mucha gente está pensando, a mí no me va a suceder porque yo sé elegir. A veces creen que porque la persona tiene VIH pertenece a un estrato social bajo y eso no es así. El VIH no respeta tu condición social ni tampoco tu condición económica, ni tu nivel cultural. O sea, yo he tenido amistades durante muchos años que definitivamente pertenecen a diferentes estratos de la sociedad, a diferentes profesiones u oficios y que igualito han
vivido con el VIH. Escuché Pero, decir que hubo una persona que quería que tú hablaras de su enfermedad. Eh, eh, no sé si escuché de mal, su si condición de vida, era una persona de del clero, sacerdote, del clero. Ah, ok. sí, era una persona del clero Ah, que ujú. vivía con VIH, viajó desde su lugar donde vivía, de su país, hasta mi país, donde yo me encontraba en ese instante. Fue Ok, atendido en mi casa, ¿ok? ok. Y en esa conversación, parece mentira. Ellos hacen la confesión, pero yo ese día creo que cargaba las Mm, cosas del confesionario, vamos a decirlo de una manera simbólica, con todo claro, respeto. claro. Y bueno, de ahí nació y se fortalecieron unos nexos de amistad, porque pues por supuesto era una realidad que él no podía contarla, pero él tenía deseos de que esa historia sirviera de ejemplo, de que le podía pasar a cualquiera. Escribiste Ese era entonces su en el libro sobre él. Escribiste en Sí, hay un capítulo que se llama Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y allí hay unos casos de ese sacerdote y de otro sacerdote también. El mm, libro también presenta casos de una monja que es impresionante porque tenía su sistema inmunológico muy bien y que ella una vez que se entera de que está viviendo con el virus, recuerda que vamos a aclararle a la gente que vivir con VIH no es una enfermedad, vivir con VIH es una condición de vida. Y sí, yo sí. mencioné hace rato cuáles son las condiciones: nutrirse, tomarse los tratamientos, usar los métodos de barrera, no compartir jeringas, en fin, todas esas medidas son importantes. Entonces, bueno, esta persona, una vez que se entera que está viviendo con el virus, se llena de mucho miedo y le da una fuerte depresión. Ella decide como que retirarse y en su hogar, en su grupo de familia donde nunca anunció lo que tenía, porque ella estaba en buenas condiciones, este, dejó de comer, dejó de vivir los placeres de alimentarse, de hablar con la gente, de bañarse, de todo esto, se deprimió Depresión. Ah, ok, perfecto. y se deprimió totalmente. Y Eh, a raíz de esa fuerte depresión, esa tristeza que ella vivió y bueno, se puso ella misma en minusvalía contra sí mismo, un buen día la encontraron muerta. sí, Pero en falleció. realidad, yo siento que se la llevó más la tristeza, que ella no superó el enterarse de que eso había sucedido, sencillamente el no querer afrontarlo socialmente y menos al El gremio hecho, que ella el hecho, pertenecía, sí, bueno, fallece. Y caramba. así como ese, pues hay muchos casos que Ujú. donde yo digo, busquen ayuda, porque así como esos presento unos casos clínicos de gente que estuvo desahuciada, es decir, que no podían tomar los tratamientos antirretrovirales porque tenían mucho vómito, no toleraban nada por la vía oral, y esos tratamientos son tomados por la vía oral, y que a mí como nutricionista ahí sí me tocó atender a esas personas y rescatarla. Hay un caso que la chica, yo tomé textualmente, fueron sus palabras, volví de la muerte, me ¿Y rescataron de la qué muerte hay y de lo único que cierto? hice diferente es la nutrición. ¿Qué hay de cierto que la enfermedad se ha podido apaciguar un poco? Eso es lo que se habla en los correillos, ¿no? En, digámoslo, entre la gente, Mira, ¿no? lo que se ha controlado un poco o ha disminuido es el número de muertes, ¿ok? Y ha disminuido el número de nacimientos. Es decir, ya las mujeres van a su control y el médico les coloca su prevención para que el bebito no nazca, o la guagua, como le dicen acá en Chile, Mm. no nazca infectado. O sea, no vaya a vivir siempre en su vida con el virus. Bien importante ese detalle. Pero la reinfección y la infección sí, porque eso le ocurre a la población que está activa sexualmente y que se da la libertad de no protegerse, es decir, de no usar los métodos de barrera. Bien importante ese detalle. Ahora, con respecto al Te libro. decía también que el capítulo, Mm, Carlos, el ujú. capítulo donde los profesionales hacen su aporte, hay dos psicólogos que también hacen Ah, sus qué aportes bueno.
una médico inmunólogo, una sociólogo, un chico que a pesar de no ser del área de salud, pero haber trabajado en el área administrativa de un programa de VIH, también dice las cosas que deberían hacerse dentro de un programa. Y allí sí aparece mi aporte como nutricionista, donde yo hablo la importancia del uso de los antioxidantes, y eso tiene evidencia clínica, el uso de los omega 3, mira, es importante cuidar el aporte de los probióticos, y no son todos, existe una gama, pero es importante que el paciente sencillamente controle el volumen de líquidos, sobre todo cuando está en casos de diarreas, de vómito. Allí lo más importante es ese balance, ese equilibrio de líquidos y electrolitos. Es el primer paso. Y posteriormente, ir poco a poco llevando la alimentación, pero es personalizado. De acuerdo a lo que cada quien tiene. En tu libro Adonis y Venus sobre el VIH, ahí no solamente habla de narrativas, también entonces habla de recomendaciones, habla de vivencias, incluso de personas que seguramente han superado la enfermedad también, Mercedes. Sí, han aprendido a vivir con el virus. Okay. Definitivamente han aprendido a vivir con el virus, entonces ya saben cómo debe ser su alimentación, ya sabe cómo deben ser sus controles al año. Es importante que una persona VIH tenga por lo menos 2 o 3 controles de los exámenes, ¿ok? Al año, es decir, un control cada 3 meses nos daría 4 controles al año, o un control cada 4 meses. ¿Ok? Bien importante que esté de la mano de su médico tratante, de su nutricionista, de su profesional del área de las emociones, el psicólogo o el psiquiatra, en cualquiera de los casos que se amerite, pues no, que la persona no dude en acudir, sino que reciba la orientación. ¿Por qué? Porque esto es hacerles notar a la gente que lo que en el año 88, 89, cuando yo me estaba graduando, o 87, cuando empecé, habló más fuerte del VIH en Estados Unidos. Definitivamente, en aquel momento se creía que una persona que tenía VIH moría. O sea, tener VIH era igual a muerte. Hoy por hoy, tener VIH es tener un padecimiento crónico, una condición de vida que puedes vivir con ella 20, 30 años y controlándote, haciendo lo que debes hacer. También se hablaba en esa ocasión, o todavía también la gente piensa que hay personas que tienen el virus, pero no lo propagan, pero ellos no son pasivos, algo así. ¿Todavía No existe eso? padecen, no padecen, no padecen esas personas. Sí, de hecho, hay en revisión personas que han tenido contacto con muchas personas que están infectadas sin protección, y ellos sencillamente no llegan a experimentar casos SIDA. Viven con el virus, no existe el deterioro que existe en otros porque hay una resistencia desde el punto de vista de la inmunidad. Es una mejor respuesta y diferente a la que hacen otras personas. Sí, yo me acuerdo que en una ocasión una persona que yo conocí que murió del VIH, recuerdo que él no se quiso hacer el examen a tiempo, o sea, también eso influiría también en que las personas que no acuden a hacerse un tratamiento con tiempo, pues también las consecuencias van a ser fatales también, ¿no? Pueden avanzar a casos SIDA. Fíjate, tú con este comentario me permites explicar que una cosa es vivir con el virus, tú puedes vivir con el virus toda la vida mientras tomes las condiciones y las cumplas, te cuides, tomas el tratamiento, todo esto. Pero si no cumples esas condiciones, tú evolucionas, tu sistema de defensa, ¿verdad? Decae. ¿Y quién sube? La carga del virus. Y en la medida que tengas más virus apoderado de tu cuerpo, ¿verdad? Así para explicarlo de una manera sencilla, tú eres un caldo de cultivo para que lleguen otras bacterias, otros virus a tu cuerpo y empiecen las complicaciones. Y allí es donde llega el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería el SIDA. Recordemos también que para tener SIDA no siempre o solamente hay que tener VIH. Una persona que tiene un cáncer y que aparatosamente se malnutrió, le bajaron sus defensas, pues por supuesto, lo que es tener por debajo de 200 células de CD4, que serían los cuartobates, o sea, los mejores bateadores de ese equipo, ¿ok? Cuando esas células CD4 bajan de 200, se habla de que es una persona en caso SIDA, ¿ok?
Entonces es importante que nosotros determinemos que para tener SIDA no solamente es con el VIH. Por ejemplo, una enfermedad de Crohn's aparatosa, una enfermedad ulcerosa del intestino, donde se devasta el estado nutricional, se afecta el sistema inmunológico, se altera la microbiota intestinal que mantiene ese equilibrio y esa persona pudiese llegar a un caso SIDA. Sí, claro que sí. Una persona celíaca que está complicada, que no se cuida también, una persona con cáncer, con cualquier otro padecimiento que nos lleve a estadios de malnutrición y de deterioro de lo que es la microbiota intestinal. Mercedes, también y la teoría que siempre se ha manejado es tener una sola pareja, ¿no? No tener diversas relaciones, ¿verdad? Eso también, obviamente, es una de las posibles soluciones Mira, también, Reni, ¿no? A pesar de todo, claro, como tú dices, no te puede voy ser a, que... no te voy a responder desde lo ah, moralista ni desde lo religioso, ok, ¿ok? Porque no es la idea. Creo que tenemos que tener la apertura suficiente. sí, abierto a... Entender y respetar, como, como planteo en el libro, presentar los casos sin criticar. ¿Qué pasa? Tú te puedes dar permiso a tener convivencia y encuentro sexual con quien usted determine, pero el consejo que nosotros le damos es use protección, use protección. Con esas relaciones que usted tiene así, o sea, que usted se permitió disfrutársela, fue a la discoteca, conoció a alguien impresionantemente que lo deslumbró y usted quiere vivir la experiencia, vívala, pero protégese. El preservativo. Protegido, protegido, con su método de barrera. Y Sí. fíjate que hay algo con lo que yo hago mucho énfasis cuando converso con amigos y todo, es que hoy por hoy se cuenta con muchos elementos y muchos juguetes dentro de la sexualidad. Se cuenta con lubricantes, se cuenta con preservativos que tienen colores, que tienen sabores, que tienen formas, y eso hace divertido el encuentro con la otra persona. Es decir, no tenemos que estar pensando que es algo que me impide que yo tenga más sensibilidad porque ahora los hay ultrasensibles. Y Exactamente. hoy por hoy existe incluso el método de barrera exclusivo para la mujer, que también lo utilizan los caballeros, que es el famoso preservativo o método de barrera femenino, ¿ok? Que es importante que las mujeres sepan que existe, que tiene un arito interno y que tienen que aprender la dinámica de cómo colocarlo, ¿ok? Así que Sí. es importante que le pidan a su médico ginecólogo, a su sexólogo tratante, que le oriente el adecuado uso de este método. Y el hecho de Porque hacerse el la examen, protección, independientemente de la vía por donde vaya a decidir tener los encuentros. la Muy prueba del importante. VIH, la prueba del Ok, VIH también. el test ELISA, ¿ok? Ok. El Sí. test ELISA, acuérdate que se hace test ELISA, hoy por hoy hay pruebas hasta de sexta generación, es decir, ha ido evolucionando en el tiempo para que disminuya el margen de error, ¿ok? Y se hace el test ELISA, pero que es importante también determinar una prueba que se llama Western Blot, que es una prueba confirmatoria, es decir, se hace un par de exámenes de ELISA positivos y se confirma con el Western Blot. Y también luego de que la persona ya está infectada, que está diagnosticada, tiene que hacerse la carga viral y tiene que hacerse la subpoblación de linfocitos. Ahí es donde va a haber ese bateador del que yo les hablaba, que es el CD4, pero también unos primitos que tiene allí, que son el CD3, el CD8, el CD16. ¿Qué pasa? Cuando el CD4, que es el bateador más importante de ese equipo, ¿verdad? Deportivo, declina, baja, porque el virus lo atrapa, se lo roba y lo agarra con su material genético de ADN para transcribirse y hacer copias del virus. Por eso es que aumenta la carga del virus y disminuye el sistema defensivo, representado en este caso principalmente por la CD4, pero no son las únicas. Cuando el CD8 ve que se están metiendo con mi primita, ¿qué hace? Hace un aumento para compensar y ayudar a mi primito a defenderse del virus, que es el enemigo que se metió en la sangre de esa persona. Pero llega un momento que no soporta y declinan ambos. Caen los CD4 y caen los CD8 y empieza a caer toda esa cascada. Pues bien importante. Y el único que crece
Es el enemigo que está en tu cuerpo, que se llama el virus de inmunodeficiencia Yo humana. me imagino que De con esta la manera te pandemia. lo explico porque lo puede entender hasta un niño que te Ajá. escucha, que lo vaya a ver. Claro, yo creo que con la pandemia habrá bajado un poco la incidencia, ¿no? de contagios del VIH, porque mucha gente está en Pienso que sus es que casas. todo se giró y Ujú. está destinado a atender el COVID, ¿ok? Mm, Todos los esfuerzos. Y pues por supuesto se le privó de salir de las viviendas a la casa, a la calle. Y pues por supuesto hay menos diagnóstico, pero no porque en la realidad sea así, sino porque hay un mm, menor registro. ¿Por qué? Porque la gente está acudiendo menos, si no tiene la necesidad de ir a los centros de salud por una causa trascendente, pues sencillamente o va por el COVID o el resto de la población le ha dado espacio a mm. que los hospitales que están con todo el personal tan dedicado a esta pandemia de este siglo, sencillamente las otras personas se quedan en casa. Entonces, ¿a quiénes ven en los hospitales? A quienes realmente necesitan ser atendidos, ¿me entiendes? No se ve el abarrotamiento que venía ocurriendo, que es el uso irracional de las instituciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque la población general, la comunidad general, en vez de acudir a un centro de salud de menos complejidad por una pequeña dolencia, algo que se puede manejar allí, se va directamente a los hospitales de mayor complejidad y abarrotan las emergencias. Pero con esta pandemia de este siglo, sencillamente la gente le dejó un poco más el espacio a esa atención y acuérdate que no era solamente porque le estamos dando el espacio, ¿no? Porque había temor y la gente no quería contagiarse con el COVID, con el coronavirus para tener el COVID. Ahora, volviendo a tu libro, Adonis y Venus, ¿qué quieres recomendarle de tu libro? Vamos a hablar un poco más de tu libro, ya como autora, como escritora de esta magnífica obra que has hecho inspirada en esta enfermedad terrible, ¿verdad? Para la Sí. humanidad. Eh, Háblanos un poco de tu libro, véndanos un poco ese libro que has escrito para que todos los lectores pues también tengan una idea más clara de la autora, de la quien ha producido esta gran obra para las personas que quieran y que van a leer esta magnífica obra. Háblanos un poco desde el punto de vista de escritora Mira, y qué quieres venderle a ese lector. reflexión, conciencia, mucha conciencia, porque creo que cuando los padres lean parte de esas historias que están allí, sencillamente se van a sensibilizar y van a empezar a ver con otra óptica el cuidado de sus hijos, la orientación en materia de sexualidad, también el respeto a la conducta sexual de sus hijos, porque hay padres que sencillamente se niegan a aceptar que su hijo tenga una conducta diferente a la que él espera o aspira. Entonces, el respeto es muy importante en estos casos, que la población, los padres, la madre, a veces no ha estado la orientación a tiempo en cualquier ámbito. No solamente protegerse ante el VIH, de protegerse ante cualquier infección. Entonces, es un libro que debe despertar conciencia y sensibilidad en la población y entender que hoy por hoy, en este siglo, todavía está el VIH dando que hacer y los casos SIDA también. Eso es correcto, eso es correcto. Y Hay, hay algo que sin hay, duda alguna hay nos preocupa libros, mucho, lo que tú dijiste, ¿no? Hay personas que, como se ha distraído tanto la atención por el actual virus de la pandemia que vivimos actualmente, entonces mucha gente muere, incluso va a morir y piensa la gente ya que va a morir es de, de coronavirus, ¿no? sí, bueno, o sea, han ocurrido muchísimas muertes a través del COVID-19. Te Mm, quería mencionar que en el libro no solamente están las historias de muchos personajes, porque hay 50 historias narradas cuidadosamente, ¿ok? Está narrado sin tiempo y espacio, es decir, que cualquier persona puede encontrar, esta soy yo o esto se parece a mí, claro, mera coincidencia, como dicen, porque ni siquiera está circunscrito a un claro. país, a un lugar, a una zona, no. Es que esto no tiene Pero idioma también tampoco, hay ¿no? historias, Nacionalidad, ¿ah? no tiene sexo, nacionalidad, No idioma, eso tienen no dice que... nada, Exacto, cualquiera. solamente es Adonis y Venus. No, y que Puede ser homosexual cualquier masculino y persona. siguen siendo Adonis. Exacto, ¿Ah? cualquier persona puede contagiarse de esta enfermedad.
también. Un detalle importante es que también hay historias de personas que no viven con el VIH, ¿okay? Que no viven en la condición de VIH. Y dentro del libro está la historia de mi padre, el momento en el que mi padre me abandona, porque yo crecí sin mis padres. Entonces, aunque suene muy rudo, muy duro, y uno se reinventa su historia, uno dice, no me abandonaron, sencillamente crecí en el lugar que me tocaba estar, ¿no? Para decirlo menos duro. Pero cuando tú hablas en términos de psicología, de psiquiatría y en los aspectos legales, pues se trató de un abandono, porque el abandono es donde tú no tienes responsabilidad económica, ni moral, ni orientación a esa persona, ni los cuidados, nada. Entonces, eso es un abandono técnicamente. Entonces, también aparece esa parte de mi historia, pero vista desde el egoísta es él, así se llama esa historia que está narrada. Y ahí sí menciono quién fue el personaje, que ya es post-mortem también, ya es post-mortem Bueno, también. pero son las cosas. Pero increíble, va a ser fabuloso leer este magnífico libro de Mercedes Rojas, de verdad que vale la pena. ¿Dónde lo conseguimos? Cuéntanos cómo hacemos para El poder ver libro lo esta obra. conseguimos en Amazon, y también lo consiguen en mi página web www.mercedesrojas.com. Allí pueden entrar en contacto con su libro virtual. Qué bueno, Hay magnífica personas que opción. me lo han pedido en físico y bueno, estamos haciendo todo ese esfuerzo con Con una imprenta. una editorial o algo así. Sí, Ah, ya, perfecto. pero el recurso virtual está Sí, allí al alcance. sí, toda Y alguna hoy está en día. nuevo, el libro está fresco, acaba de salir en este 10 de mes de octubre, octubre. ¿no? Pasado, 10 de octubre pasado. Sí, Ok, señor, está muy bastante. reciente, todo ocurrió de pronto. Ya Mm, yo lo tenía terminado desde febrero, pero con todo lo de la pandemia lo dejé allí y posteriormente se fueron dando todas las cosas con las personas claves que hacen toda la mm, documentación y bueno, sencillamente di el paso. qué Dije, no bueno. se puede esperar más. Estuve escribiendo durante 2 años, ¿sabes? No todos los días, pero cada vez que tenía tiempo me sentaba y me dedicaba a articular casos. Me imagino ya la portada del libro, ¿no? Me imagino cómo es el diseño. Háblanos un poco sobre el diseño de la portada. Tiene como un masculino y una femenina Ah, y en el marco hay flores, ¿ok? ok. Este, y cada vez que inicia un capítulo, yo hablo allí de algo de la naturaleza, en un pequeño párrafo introductorio. Qué interesante, qué bueno. Este, sí. Qué bien. em, y esto de esta parte, sencillamente empecé a buscar flora de acá de Chile y yo dije, bueno, si este fue el lugar donde fluyó toda la información, porque todo estaba aquí, pero decía, después le escribo, después le escribo, después le escribo. Y todo fluyó aquí, los capítulos van a tener la flor. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y encontraba las 14 flores, ¿no? En internet, todo. Y no busqué similitudes ni nada y todo salió como que si lo hubiese hecho así. ¿Cuáles son tus Porque redes? cuando llegas al capítulo de los profesionales, presento es el ramillete de flores como Ok. la unión, la fusión de los profesionales, dando un aporte desde lo humano, Carlos René, desde lo humano, Ok. es decir, hablándole al ciudadano. ¿Ok? Bien importante ese detalle. ¿Y las redes sociales? ¿Cuáles para promocionar las redes sociales En tuyas? Instagram, en Instagram me ubican como @nutrición con Mercedes. Qué bien. ¿Y Tengo una Facebook? página también que se llama Nutrición Dietas con Mercedes Rojas, pero el Instagram está conectado directamente con la página, así que con contactarme a través del Instagram perfectamente obtienen la información. Qué bueno, Mercedes. Bueno, finalmente, Mercedes, de tus palabras, ¿qué nos quieres decir como punto ya de esta final de esta entrevista? ¿Qué nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres decir con respecto a tu libro? Eh, una inspiración, pues, que finalmente nos puedas dar para todos los televidentes de este programa. Bueno, mira, como te voy a decir primero como nutricionista, sensibilizada ante el virus de inmunodeficiencia humana, Mm, aquellas personas que me conocen
que me han tratado, que yo las he atendido incluso en algunos casos, definitivamente sean portavoz sin temor de que nadie descubra que ustedes padecen o han recibido el beneficio de un nutricionista en esa área. Sencillamente apórtenle esa información a la gente, que acuda a sus controles, que acuda a su médico, que acuda con su nutricionista, que busque la ayuda y que definitivamente aprenda a vivir con el virus si es que ya lo padece. A los que no lo tienen, están libres del virus, sencillamente utilicen los métodos de barrera. A la población infanto-juvenil, ¿qué le diría? Le hablaría yo a los padres. Señores, no esperen que el niño tenga 17 años para orientarlo. Empecemos a hablar con ellos desde muy chicos, porque cuando los niños están juntos y empiezan a descubrirse y empiezan con su curiosidad, que no tiene nada de malo, para nada, pero que es importante que los papás estén atentos para dar la orientación en ese instante, en el lenguaje al alcance de ese niño o de aquella niña. Y no satanizar, no que todo es malo, todo te voy a pegar si haces esto o si te tocas. ¿Me entiendes? El autodescubrimiento de la sexualidad en un ser humano es importante. Recordemos siempre los adultos que la primera vez no se olvida, haya sido placentera o haya sido un acto que no deseamos recordar como una violación, es decir, que haya sido a la fuerza. Así que mi mensaje va dirigido a todos los grupos de la sociedad, no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el género, no importa la conducta, el comportamiento sexual que tenga. Vamos a protegernos, vamos a ser responsables y además de eso vamos a ser buen ciudadano con esas personas que necesitan la ayuda y que a veces porque no digan, ay, yo lo sé, o va a pensar que yo tengo la infección y me va a descubrir. No, háblenlo desde la perspectiva humana, no de que si te van a descubrir porque lo tienes y vives con él hace 20 años o 30 años con el virus, porque yo tengo personas conocidas que tienen 30 años sencillamente viviendo con el virus y están entre los grupos sociales sin que nada se les note. Y yo como nutricionista tenía parte de esa responsabilidad, ayudarlos a que definitivamente sumábamos su voluntad, su deseo de que la gente no le vea nada en la piel, le vea un cabello nutrido, le vea, o sea, lo vea en óptimas condiciones desde el punto de vista nutricional. Además de eso, minimizando los riesgos de infarto, de enfermedad cardiovascular, porque la persona que vive con el virus de inmunodeficiencia humana y no se cuida, puede también tener complicaciones a nivel cardiovascular. Importante darle ese mensaje a toda la comunidad, que se cuiden. Además, invitarlos a que lean Adonis y Venus. Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Hay que leer Adonis y Venus. Hay que leer Adonis y Venus para que se lo regalemos a nuestros hijos para que los lean. ¿Qué tal te parece? A la familia, comprarle un libro, adquirirlo y de esta manera pues puedan ayudar pues a la humanidad, a la familia en este caso, para que no tengan el error de caer en esta terrible enfermedad. Gracias, muchas gracias Mercedes por habernos acompañado y bueno, esperamos que en otra oportunidad sigamos entonces teniendo oportunidad de tenerte en este programa entrevista a través de Radio Internauta. Y bueno, aprovechamos Mercedes para que le den a la campanita, le den me gusta y además se suscriban a este canal porque vamos a seguir llevando informaciones muy importantes como esta que hemos tenido de entregarles a ustedes la promoción de un gran libro como es Adonis y Venus, escrita por Mercedes Rojas, una venezolana ya de, digámoslo, de proyección internacional. Gracias, finalmente, Mercedes. Gracias. Gracias a ti, un abrazo virtual y bueno, invitados todos a leer Adonis y Venus y bueno, bendiciones para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista.